Los datos de inflación en Estados Unidos desmontan la narrativa de los aranceles y de la inflación disparada. Vamos a analizar todos los datos y a explicar por qué los aranceles los puedes criticar por muchas cuestiones, pero no porque causen la inflación. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros mensajes y gracias por darle un me gusta a este vídeo que es muy importante para nosotros. No dejes de suscribirte a mi canal en inglés si quieres ver las entrevistas en los medios internacionales, Daniel Lacalle en inglés, y hacerte miembro de este canal que te va a ayudar a tener contenido exclusivo. El nuevo orden económico mundial es el título de mi nuevo libro, ya a camino de la tercera edición, no te lo pierdas. El nuevo orden económico mundial. La inflación es siempre y en todo lugar un efecto monetario. Los aranceles no causan la inflación. Vamos a ver algunos datos. Empecemos por los datos. La evidencia de la inflación nos muestra que el presidente Biden presidió durante los años en los que se ha causado mayor nivel de inflación en un periodo en el que no debería no solamente no haberse causado, sino que haber tenido muy pequeña inflación, porque ya le pilló, recuerda que el presidente Biden llegó en el año 2021, la recuperación de la economía. Importantísimo ver que es el cuarto presidente con mayor nivel de inflación y el presidente Trump mucha menor. Las expectativas de inflación no solamente no están subiendo, sino que están bajando y están por debajo de los niveles a los que estaban en septiembre y en junio del año pasado. Y los datos de inflación mensual llevan demostrando durante meses que no se está generando una presión inflacionista de ninguna manera. Todo esto es importante porque vamos a explicar por qué los aranceles no causan la inflación. Vuelvo a repetir que los puedes criticar por otras razones, geopolíticas, de comercio, lo que quieras, pero no porque causen la inflación. En un artículo en Tomorrow's Affairs, lo he explicado, yo creo que con bastante detalle. Lo primero que explico en este artículo es que durante los últimos meses hemos visto cómo las expectativas de inflación han bajado en lo que es a expectativas a 1 año, a 3 años y a 5 años. Y de hecho se sitúan por debajo de donde estaban en el periodo de junio a septiembre del año pasado. En los datos de inflación y la inflación del consumidor, el PCE, que mira la Reserva Federal y el gobierno, se han movido consistentemente dentro de los niveles previos a la época en la que hemos tenido aranceles. Y esto es muy importante porque además las estimaciones de bajada de precios de los alimentos no solamente son significativas, sino que además la inflación de alimentos en los alimentos esenciales se ha dado ya de manera significativa tanto en huevos como en vegetales, verduras y en la carne o el pollo. Empezamos por explicar. Los costes no dictan los precios, sino al revés. Tienes que entender la teoría, el principio de imputación de Menger. Es decir, que porque suban los costes no suben los precios. Si los costes dictaran los precios, ser empresario sería lo más fácil del mundo. Esto es muy importante porque el valor de los factores de producción está derivado del valor de los precios finales de los productos que llevan a producirse. No por las características de los costes. Esto es clarísimo, lo entiende cualquier empresario. Los vendedores solamente pueden subir precios si la demanda lo permite. Si no, los costes se absorben en la cadena. Lo segundo, las preocupaciones sobre la inflación ignoran que los aranceles no suponen más unidades de moneda en el sistema, ni significan mayor velocidad del dinero. Por lo tanto, no crean inflación en los precios agregados. Los aranceles
Al contrario que la política agresiva fiscal y monetaria, no inyectan unidades adicionales de moneda en la economía y por lo tanto tampoco aceleran la velocidad del dinero. ¿Eso qué es lo que lo hace? El gobierno. La verdadera inflación, que es la subida consistente y constante de los precios, aunque sea a un ritmo menor, solamente viene del aumento de la cantidad de dinero y del gasto público por encima de lo que es la demanda de dinero. La inflación no es la subida de los precios. La subida de los precios es una consecuencia de la inflación. La inflación es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Además, las cadenas de suministro no son rígidas ni son binarias productor-consumidor. Por lo tanto, mucha gente se equivoca al pensar que si se le sube un coste al productor va a ir directamente al consumidor. Estamos hablando de cadenas extremadamente complejas y muchas de ellas con un montón de niveles de ¿qué? De sobrecapacidad. De sobrecapacidad y retos de capital circulante que les llevan a tener que aceptar, absorber parte o la mayoría de esos aranceles. Por lo tanto, lo mismo que los factores de las cadenas de suministro han sido muy evidentes a la hora de atenerse cuando ha habido subidas del precio del petróleo, etcétera, y no has tenido un nivel de inflación desesperada, tampoco ocurre en unas cadenas de suministro cada vez más complejas y más eficientes y más tecnologizadas. La mayoría de las naciones que son exportadoras tienen un nivel de sobrecapacidad muy relevante y además retos de capital circulante. Por lo tanto, tienen que vender sus productos a Estados Unidos a precios más atractivos, porque si no se encontrarían con enormes pérdidas y costes de capital circulante. Finalmente, las presiones arancelarias, si es que no generan un aumento de los precios agregados. Si subiesen inmediatamente los precios agregados, algo que es imposible por los puntos que he comentado antes, ¿qué es lo que ocurriría inmediatamente? Que la demanda bajaría y volverían a bajar los precios. Si los aranceles fuesen realmente causantes de la inflación, en la Unión Europea o China tendrían hiperinflación. Esto es importante porque los aranceles se pueden criticar. Nadie dice que los aranceles sean lo mejor. Y vuelvo a repetir que yo no soy un defensor de los aranceles. Soy un defensor de entender la estrategia del presidente Trump con respecto al comercio internacional. ¿Por qué? Porque el mundo no está en un mundo de cooperación espontánea entre empresas libres, sino en una enorme cantidad de barreras estatistas de los estados contra las empresas de Estados Unidos, y eso lleva a un déficit comercial que es injustificado. Nada más que eso. Y que los aranceles son la norma en el comercio mundial. Los aranceles y las barreras no arancelarias, que son muy importantes. Pero lo importante es recordar que utilizar el argumento contra los aranceles de la inflación es muy peligroso. Uno, por todos esos factores. Cadenas de suministro muy complejas, niveles de sobrecapacidad y de necesidades de capital circulante de los exportadores, porque los aranceles no suponen mayores unidades de moneda en el sistema y porque los precios no los dictan los costes, sino al revés, principio de imputación de Menger. Por lo tanto, lo que tienes que tener muy claro es que los aranceles no causan la inflación. Lo que causa inflación, que es la pérdida del poder adquisitivo y por lo tanto la subida de los precios agregados constante, es la destrucción del poder adquisitivo de la moneda por parte de los emisores, los gobiernos, vía mucho mayor gasto público y políticas monetarias y fiscales agresivas, es decir, imprimiendo dinero, gastando mucho más. Que no te engañen.